Hola, me llamo Sebastián y en este video voy a hablarles sobre la lengua árabe. Dentro de los aspectos históricos más importantes que se pueden recalcar acerca del idioma árabe, el primero es que el árabe proviene de los pueblos semitas, los cuales habitaban en diversas regiones del Oriente Medio, como lo eran Aram, Asiria, Babilonia y Fenicia. La lengua árabe además se divide en tres periodos muy distinguibles entre sí. El primero es el árabe preclásico, que se sitúa antes del surgimiento del Islam en el Medio Oriente. En este periodo ya se notaba una diferencia dialectal, lo cual permitía ver que no era una lengua uniforme. Luego nos encontramos con el árabe clásico, el cual está marcado por el nacimiento del Islam junto con la escritura del Corán, el cual daría pie a la expansión musulmana por el resto del mundo. Y por último, podemos encontrar al árabe postclásico, el cual se adaptó a la vida moderna y solo difiere del árabe clásico en el vocabulario y en el estilo utilizado a la hora de comunicarse, conservando aún la morfología y la estructura sintáctica del árabe clásico. La expansión anteriormente mencionada tuvo lugar en el año 622 después de Cristo hasta el año 750 después de Cristo. Esta partió en la península arábiga bajo el mandato del profeta Mahoma, el cual luego sería relevado durante el califato ortodoxo y en su última expansión por el califato omeya. La lengua árabe pertenece a la familia afroasiática de lenguas, la cual está compuesta por las lenguas semitas, las bereberes, cuchitas, omóticas y las chádikas, siendo la lengua árabe parte de las lenguas semitas, más específicamente de la rama semítica central. El haber surgido en esta zona le hace estar emparentada con otras lenguas como lo son el arameo, el hebreo, el acadio y el maltés, teniendo características comunes entre sí, como lo son la fonología, la morfología y el léxico. Cabe recalcar el criterio sintáctico de la lengua árabe, el cual está constituido por el orden de el verbo, el sujeto y el objeto. Un ejemplo de esto sería que en español se diría yo pateé un penal y en árabe se diría pateé yo el penal. Otra característica a resaltar del lenguaje árabe es la diglosia. La diglosia es la situación donde coexisten dos variedades lingüísticas en una misma población o territorio. En el caso de esta lengua nos podemos encontrar con el árabe estándar moderno, que en sí no es aprendido como lenguaje materno y solamente es utilizado en ciertas situaciones como lo son la lectura, la escritura, los discursos formales o incluso los programas de televisión. Por otra parte tenemos los dialectos, los cuales son utilizados de diversas maneras dependiendo de la región. Esta forma del lenguaje es la que es más usada por parte de las personas en su diario vivir, viéndose reflejado esto en las conversaciones que se llevan a cabo durante el día. Los dialectos árabes se pueden dividir en dos. El primero de estos son los occidentales, o también llamados mashriquíes, donde se pueden encontrar dialectos como los de Marruecos, los de Túnez, los de Algeria, Libia, entre muchos otros. Y por otra parte tenemos a los dialectos orientales, o también llamados magrebíes, dentro de los cuales podemos encontrar dialectos como el egipcio, el chipriota árabe, el judeo arábico y el saidí. La lengua árabe está ubicada oficialmente en 26 países, siendo además una de las 6 lenguas oficiales de la ONU. Esta lengua puede ser localizada geográficamente en el norte de África, y además en la península arábiga. También, cabe recalcar que Egipto es el país con más hablantes nativos de esta lengua. Por otra parte, cabe mencionar que el árabe es el quinto lenguaje más hablado del mundo, contando con la nada despreciable cifra de 422 millones de hablantes, de los cuales 292 millones son hablantes nativos. También cabe recalcar que este lenguaje es utilizado de manera litúrgica por más de 1.700 millones de musulmanes. Dentro de las características gramaticales más importantes podemos encontrar la conjugación verbal que se realiza con los sufijos que se anexan a la raíz del verbo. Otra característica es el uso del plural femenino masculino en los casos nominativos, acusativos o genitivos. Y la última característica gramatical que cabe mencionar en esta lengua es la de los pronombres demostrativos, los cuales pueden ser de cercanía o lejanía. Dentro de otra descripción lingüística podemos encontrar a la fonológica, en la cual podemos encontrar características como que el árabe estándar moderno solo posee 3 vocales, que son la A, I, E, U, y también 2 diptongos, los cuales solamente se utilizan a la hora de hablar y no de manera escrita. Otra característica a destacar es que las consonantes son muy complicadas de pronunciar para hablantes extranjeros. Un ejemplo de esto son las consonantes enfáticas, las cuales se diferencian de las regulares en su pronunciación. Esto se ve reflejado a la hora de decir, por ejemplo, la consonante sin, la cual usa una pronunciación de la S regular. En su contraparte, nos encontramos con la pronunciación de una S enfática, en la consonante sad. Dentro de la descripción léxica, la característica más importante que podemos encontrar son los préstamos, donde el árabe adquirió otras palabras de distintos idiomas, como por ejemplo que el árabe preclásico adoptara palabras desde el arameo.
Luego, en la Edad Media adoptaron palabras de origen persa, griegas y turcas. Y luego, en la época moderna, han incorporado a su léxico palabras de origen francés, inglés, español o incluso italiano. Dentro de las características más importantes en su escritura, cabe destacar que el árabe es el segundo sistema de escritura más utilizado en el mundo. Además, este posee la particularidad de que se escribe de derecha a izquierda, uniendo las letras entre sí, en el cual cada grafema corresponde a un fonema. Además, que en el árabe no existen las letras mayúsculas. Y por último, cabe destacar que el árabe ha incorporado distintos signos lingüísticos desde las lenguas europeas. El alfabeto árabe, también llamado alifato, contiene 28 letras y es el que le da forma al sistema de escritura llamado Abjad, el cual solo está compuesto por fonemas consonánticos. Dentro de los fenómenos diferentes que existen entre el árabe y el español, podemos encontrar que el árabe no utiliza vocales para su escritura, lo cual sería totalmente imposible para un idioma como el español. También no existe diferencia entre letras mayúsculas o minúsculas. Además, el español posee más de 4000 palabras de origen árabe. Muchas gracias.